Muy buenos días desde Lima, Perú, la nación más próspera de la tierra. Con ustedes, el Ministerio Internacional Jiret les da la bienvenida en esta mañana de alabanza. Nos vamos a gozar y vamos a iniciar primero con palabras de oración. Padre, venimos delante de tu presencia, te damos las gracias por este día, Señor. Bendecimos este servicio de inicio a fin, que tu presencia, Señor, y tu palabra sea la que pueda ser canal de bendición para muchas personas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ahora sí llegó el momento de alabar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde se encuentre en su casa, alábele al Señor, gócense su presencia con sus palmas, con instrumentos, alábele al Señor. Aleluya. Es el tiempo de alabar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya. Es tiempo de alabar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alábale, gózate en su presencia. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno, sí, Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya. Bríndale fuertes palmas para Cristo. Aleluya. Nos gozamos en su presencia. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta mañana, porque tú nunca has perdido una batalla. Nunca has perdido una batalla.
nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene a su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder en su presencia, hay poder en su sangre, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Porque el mismo poder que resucitó a Jesús, Él nos levantará en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Cántalo conmigo. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bien, amados hermanos, ahora sí llegó el momento de escuchar la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo a cargo de nuestro pastor Hernán Babilón. Pastor Hernán, buenos días, adelante. Vamos a ir a estudiar la palabra del Señor. Agradecemos a nuestro Padre por su palabra, por su amor, y queremos entregarle este servicio
que siempre será en bendición para los que amamos su palabra. Eh, Estaba enseñando la secuencia que normalmente se llama escatología, mm, pero cuando se trata de escatología hay muchos puntos y aristas por tratar. Escatología quiere decir los eventos futuros antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en estos 2 o 3 clases que vamos a tener los domingos, vamos a hablar sobre las señales de la venida del Señor. Tan importante es para que las personas entendamos que Jesús viene. O sea, Jesús sí vuelve a la tierra, así como cuando anunciaban la venida del Mesías y las personas decían, pero ¿dónde está? Y hubo 400 años de silencio, de palabra profética en Israel, y luego llegó el Mesías. Así también nuestro Señor, antes de su segunda venida, mostró señales. Algunas de las cuales, son muchas las señales, algunas de las cuales van a ser mencionadas hoy. Y también los atributos tuyos o de la iglesia, cómo vamos a permanecer firmes en su palabra. En el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero tenemos que comprender que nuestro Señor profetizó para 3 tipos de personas que quedarán en esta tierra o están en esta tierra. Número 1, para aquellos que no conocen la palabra, para aquellos que ignoran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es conocido como personas del mundo, que son hijos del diablo, nos guste o no nos guste. 1 Juan capítulo 3, verso 10. Pero también están para Israel, palabras proféticas que vinieron para Israel, la nación, la que fundó Abraham por la fe, y la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, que está formado por los hijos e hijas de Dios. Entonces, dentro de estas señales, usted va a advertir cuáles son para el mundo, cuáles son para Israel y cuáles son para la iglesia. Circunscríbase a lo que es para la iglesia, porque para Israel tiene también señales que seguramente en su momento se les va a dar, o para el mundo, que la máxima señal que ellos van a tener es la manifestación del hombre de pecado. En fin, vamos a ir en esta serie de señales de la venida de nuestro Señor, ir enfatizando punto por punto, y si el Espíritu Santo nos lleva a ir clarificando y nos toma el tiempo que sea necesario, lo vamos a hacer sin romper el horario que tenemos para tener nuestro servicio dominical. La primera señal que yo voy a mostrar, no es que es la primera señal, pero es de acuerdo a lo que dice Mateo 24, en el verso 5, Mateo 24, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. El verso 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Va a haber una manifestación de falsos ministros del Señor.
manifestación de falsos ministros del Señor, entre los cuales hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, sobre todo falsos profetas y maestros. Son falsos en la doctrina que nuestro Señor ha enseñado. Esto va a ser una manifestación grave para la iglesia. Jesús dijo en Lucas 18, verso 7, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. La palabra del Señor es la que revela la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Señor. Romanos 10, 17. Entonces, esta palabra de fe va a ser combatida. La palabra que nuestro Señor trae como doctrina principal, que es la salvación de la humanidad, de su advenimiento, va a ser combatida. Dice la Biblia, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, esos falsos maestros. En el mismo Mateo, vamos a leer algunos versículos de estos falsos maestros, Mateo 24, 11, usted tiene que tomar nota, vamos a ponerlo también en el WhatsApp, esta enseñanza. Usted comprenderá que a veces queremos hacer las cosas correctas, pero en tecnología falla. 24:11 dice, 24:11, muy claramente nuestro Señor está hablando y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. Primero, ¿quién es un profeta? Un profeta es aquel que está investido por el poder de Dios con un llamamiento santo y que por el Espíritu Santo recibe una dirección del Señor para traer una palabra, la palabra kairos. Cronos es la palabra completa del Señor y el tiempo completo del Señor. Pero la palabra rema, que es una revelación, y kairos o kairos, en un tiempo determinado, esa es una palabra profética que viene del Señor o trae una enseñanza que libera, que sana, que restaura y sobre todo que lleva a la gente al entendimiento pleno del reino de Dios. Pero ellos, estos falsos profetas, traerán sobre la vida de la gente una dirección falsa. Estarán encubiertos en sus alucinaciones, imaginaciones, trazarán visión fuera del contexto de la palabra, no habrá argumento sólido de peso en su enseñanza, como por ejemplo el preterismo. ¿Qué es el preterismo? Es que Jesús recién vuelve o volvió ya y que ahora ya se manifiesta, porque la estaba confundiendo con los milenialistas, que también es otra corriente doctrinal. Los preteristas dicen que ya Jesús volvió y que ahora nuestro Señor solo se está manifestando en el Espíritu. Es cierto, el Espíritu Santo está aquí, pero la Biblia así directamente dice que Jesús, así como nosotros lo podemos tocar, lo podemos ver directamente, estará gobernando en la tierra y su venida será real. Todo ojo le verá. Hasta donde yo he visto, usted ha visto Jesús, usted lo ha visto a Jesús. Entonces es una corriente doctrinal falsa y estarán engañando a muchos y muchos correrán bajo esa visión. O los milenialistas que dicen que todavía de aquí a 1000 años nuestro Señor volverá y que la iglesia es la que se tiene que encargar de restaurar todos los acontecimientos duros que va a pasar la tierra.
también es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor es, aún estando aquí en la tierra, habrá naciones que no se van a someter a nuestro Señor. Habrá naciones que no se pondrán bajo la línea de nuestro Señor. Por eso es que dice que el diablo en 1000 años será soltado y aún naciones oirán a Satanás y se levantarán contra Sion, donde va a estar establecido, allá en Jerusalén, establecido el reino de Dios, mejor dicho, el reinado de Jesucristo como Dios, pero también como hombre. ¿Correcto? Entonces es muy importante que usted preste atención a estas enseñanzas. No quiero que tema, no quiero que se ponga en un asunto de dudas o miedos. No. Después de cada señal, yo le voy a mostrar una señal también que el Señor va a traer sobre usted. Mateo 24, 23 al 26. Mateo 24, 23 al 26 dice. Entonces, si alguno os dijese, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis a mirar, está en los aposentos, no le creáis. Estos falsos profetas, maestros, dirán, el Señor me dijo, vean, vamos allá, vamos a hacer porque Dios me dijo que hiciera esto. Y no, son solo sus imaginaciones, son solo sus planes y a veces hasta confundidos con sus emociones. Por eso, hermano, la mejor profecía, la más segura es la palabra del Señor. Claro, hoy, por ejemplo, vi en el Facebook un recuerdo de cuando el profeta y maestro Kenneth Copeland, mi mentor, padre espiritual, me impartió lo que Dios ya me había impartido, o sea, el ministerio del profeta. Fue público y yo sé que desde aquella vez algo varió en mi ministerio, son cosas que solamente el Señor sabe, cosas muy profundas que nacen, brotan de mi corazón, pero lo único que quiero es la salvación de la humanidad. Inclusive en esa profecía, Él lanza y dice, sed uno que ayude a la humanidad. Vaya y sea ayuda a la humanidad. Por supuesto, por eso es que nosotros estamos empecinados en orar, en clamar, en ayunar, en dar palabra, invertir en el reino para que la gente conozca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted quema por hablarle a cualquiera, no le permite que se vaya así nomás. Hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y enseguida le siembra una palabra o le permite el nuevo nacimiento, es porque ha recibido de nuestro Señor esa impartición que ha venido al ministerio. Amén. Tenemos hambre por las almas del Señor. Tenemos hambre también porque la gente, los hijos de Dios, conozcan la palabra real, la revelada. Por eso es que hoy les estoy enseñando estas señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a citarles varios versículos, varios versículos. Vayamos a Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, el versículo 22. Como le digo, no tenga miedo, por favor, porque para nosotros es ganancia. Apocalipsis es victoria. Estamos viviendo esos tiempos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Aquí dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. También van a ser poderosos señales. No se olvide el falso profeta que viene después con el anticristo. Ese va a ser, ya en su momento les voy a enseñar cómo también darnos cuenta de ese ministerio del falso profeta que traerá el anticristo. Pero aquí estamos hablando de gente que dice que es ungida. Y claro, va a haber señales. Oiga, cuando
cuando Moisés lanzó la vara y se volvió serpiente, los magos vinieron y lanzaron también sus varas y se volvieron serpientes, solo que la serpiente de Moisés se comió a las otras dos serpientes. Impresionante. Yo me imagino la cara del faraón, ¿no? Pero luego también cuando se convirtió el agua en sangre, también vinieron ellos e hicieron ese milagro. O sea, no es que Satanás no tenga poder, tiene poder. Como imitador y también le ha sido entregada algunas cosas. Entonces, el problema es que aquí va a haber una confusión. Son ministros que vinieron al Señor, ellos deseosos en la búsqueda de Dios, pero serán engañados. Por ejemplo, mis amigos amados, Joseph Smith, un hombre que pertenecía a la iglesia cristiana y decidió él ayunar por su cuenta. Días después recibió la visitación del ángel Moroni y él le dijo que en tal montaña estaban los rollos del evangelio para América. O sea, Dios tiene evangelio para Israel y evangelio para América. ¿Qué tipo de Dios sería entonces? Alguien que divide. No, Dios es unidad. Aparte, nosotros venimos de un solo ser, desde Adán. Entonces, ¿cómo puede haber esa división? Muy bien. A partir de ese momento nació una secta, los mormones, que dicen creer en Jesucristo, pero ellos no leen la Biblia. Ellos leen el libro mormón. Y han ido renovándose porque el Espíritu Santo siempre va a tratar de rescatar a las personas que aman a Dios. Y seguramente habrá gente sincera que ama a Dios. Pero hay un ángel que le predicó el Evangelio. Los ángeles están prohibidos de predicar el Evangelio. O los ruselitas, ahora llamados testigos de Jehová. Russell, de la misma forma, se desvió en el camino. Y así podemos enumerar un montón de sectas que nacieron de la iglesia. Pero el ego, la falsa humildad, el no tener una cobertura ministerial vertical y horizontal. Vertical es tener un pastor, un mentor a quien uno le rinde cuentas, con quien uno conversa, sana sus heridas. Y horizontal es tener hermanos que también te ayudan, te hacen el mapeo espiritual. Hay un hombre tremendo en Guatemala. Guatemala, usted sabe, el 50% son creyentes. Y hay tremendos hombres de Dios ahí. Y de pronto, en una de las reuniones tipo FIPAC, llegó un hombre y dijo, wow, tengo una tremenda revelación, amados. Y todos se quedaron atónitos. ¿De qué se trata? Porque con los pastores así somos. Queremos saber más. Y entonces le dice, no son tres, son cuatro. No son tres, son cuatro. ¿Qué cosa? Cuatro dioses. ¿Cómo que cuatro? Y eso es un solo Dios, en tres personas. No, son cuatro. ¿Cómo que cuatro? No han leído la Biblia, todavía le dice. ¿Cómo es que? A ver, ¿quién es el cuarto para ti? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Dios Altísimo. ¿Qué? Sí, son cuatro. El Dios Altísimo es el mismo. Es Adonai. El griego Kyrios. Entonces tuvieron que sentarlo y ministrarlo y hacerle reaccionar. Pero es gente humilde que trata de aprender.
Pero ¿qué pasa? Hay personas que no, y se quedan en su mentira, se creen la mentira del diablo. Va a fluir el poder de Dios. Va a fluir el poder de Dios por amor a la gente. Pero no es porque ese hombre o esa mujer de Dios estén encarcelados, encarrilados en la verdad. No, ellos se creen su propia versión de su revelación. Falsos maestros, aquellos que traen doctrinas que van contra la palabra del Señor. Una de las doctrinas, por ejemplo, y les voy a decir con toda sinceridad, y suena bonito, por ejemplo, es, ¿no?, la cadena de maldición generacional. Y han hecho tomos y tomos, seminarios, conferencias, indicando, ¿sí?, que el pecado de mi padre pasará sobre mí y sobre mis hijos. Cuando la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Acaso el padre llevará el pecado del hijo o el hijo llevará el pecado del padre? Dice la palabra. No. Nosotros no pertenecemos a la maldición. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Jesús se hizo maldición por nosotros, 13 y 14. Si se hizo maldición, anuló para siempre la consecuencia de la maldición. Por eso, desde que yo nací de nuevo, la maldición se cortó en mí, porque acepté a Jesucristo. Y lo único que les corresponde a mis hijos, nietos, es mantener, siempre y cuando yo también sea un ejemplo para ellos, pero si yo aún fallara, ellos son libres del pecado. Para citar, por ejemplo, digamos, una mala enseñanza. O ministros que enseñan solamente que Jesús vino a salvar, sanar y vuelve otra vez. Y la prosperidad. ¿Dónde quedó? Aman la pobreza, enseñan a la gente a ser pobre, enseñan a la gente a condolerse nada más, con una mentalidad en la cual ellos dicen, bueno, pues así será mi vida por causa del Evangelio. No es cierto, el Evangelio es buena noticia. Jesús le vino a dar buena noticia a los pobres, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es lo primero que dijo Jesús antes de sanar enfermos, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón. Jesús dijo, he venido a dar buena noticia a los pobres. ¿Qué le iba a decir? ¿Vas a seguir endeudado? ¿Vas a seguir estafado? ¿Vas a seguir en nada? No, Jesús dijo, la maldición se cortó. Cuando fue Jesús a la cruz desnudo. En su llaga hemos sido sanados. Hay iglesias que le enseñan a que a Jesús ya no sana. Hay iglesias que enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es diabólico. Hermanos, y son megas iglesias que el hablar en lenguas es del diablo. Y a veces tú te quieres ir ahí. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, no para traer dolor y sufrimiento. Gálatas capítulo 1, verso 6. Por lo que veo, el Espíritu Santo me está llevando a enfatizar fuerte varias cosas, y si tenemos que seguir una lección de todo el año, está bien, pues, está bien, ¿no? Nosotros tenemos que aprender lo correcto. Gálatas capítulo 1,
versículos 6 al 8. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra perturbar es engañar, confundir. Mas si aún a vosotros un ángel del cielo les anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo diciendo que hay gente que viene a enseñar tonterías. Aparentemente ellos tienen, y se venden como los super ungidos, y tienen hasta poses y te pueden mostrar a veces lo que Dios les ha entregado, pero en el fondo niegan la eficacia de la palabra. Como aquellos que venden la sanidad, por ejemplo. Por $100 te sano esto, por 1,000 te sano esto. Trae tu casa y eres sanado de cáncer. Cuando la Biblia dice, recibiste de gracia, da de gracia. O te enseñan a hacer pactos financieros. La Biblia dice sembrar y cosechar, dar y recibir. Los pactos financieros fueron del Antiguo Testamento y eran por temor. Algunos te enseñan vivir en el Antiguo Testamento y no en la gracia del Señor. Parece bonito, estás viviendo el Antiguo Testamento, no hagas esto, no hagas aquello, cuando en el Señor te dice, todo lo pagué yo, tetelestai, todo fue cumplido, ahora lo que tú vas a hacer son acciones de justicia. Siembras porque es una acción de justicia, de gratitud, porque crees en la palabra que dice que Dios va a multiplicar tu semilla. Por ejemplo, cuando pones tu mano sobre los enfermos, la Biblia dice que en ese momento se sana el enfermo. Estos falsos profetas creen que solamente ellos son los ungidos, o falsos maestros, o falsos apóstoles. Falsos apóstoles, a veces ellos por tener número y decir, tengo bastantes pastores bajo mi cobertura, ¿sí? Imparten. La Biblia dice, no pongáis manos sobre el ligero. Eso está diciendo, no le entregues un ministerio a alguien que Dios no te lo dio, ni a alguien que Dios preparó. Tú no eres Dios. Eso está diciendo el Señor. Yo me acuerdo de un varón que me llamaba y me decía, de una vez, ¿por qué no me ordenas como pastor? Ordéname como pastor. Y yo le dije, yo no te puedo ordenar como pastor, no llegas ni al líder. No, que otro ministro me ha dicho a mí que yo soy un pastor. Seguramente, pues, así que llamé al otro ministro y dije, ¿qué estás haciendo? Estás confundiendo al hombre. No, es que tiene el llamado y que desarrolle. Le dije, para empezar, ese hombre ha sido formado en este ministerio, no tienes por qué confundirle. Si yo te invité a la escuela de enseñanza para traer una enseñanza, limítate a enseñar. Pero no. Bueno, hay un dicho que dice, el roto siempre busca el descosido. ¿Se juntan? Tiempo después, lo ordenó como pastor. Hoy viera su vida. A lo mejor tenía el llamado, hermano. Hasta donde yo vi, tenía el llamado de evangelista. Pero lo confundió. Hermanos, no busque ese tipo de personas que dividen, que van de iglesia en iglesia perturbando la paz de los ministerios. No seas como el tamo de aquí para allá. No hay iglesia perfecta.
o congregación perfecta, no hay pastor perfecto, no hay ministro perfecto, todos tenemos errores, pero no lo midas bajo la revelación de la palabra. A lo mejor puede ser sus actitudes, ahí ese pastor no tiene tanto amor, a lo mejor porque te dice la verdad no tiene tanto amor. Y no dice la Biblia que el que ama corrige a sus hijos. Jesús nos corrige siempre. Aún esta enseñanza nos está corrigiendo. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Preste atención a esta palabra. Romanos capítulo 17, perdón, capítulo 16, versículos 17 y 18. Leamos. Dice: mas os ruego, hermanos, dice, que os liguéis en lo... De verdad que, perdónenme, no estoy... no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amigos, más claro ni el agua. Son solo aquellos que buscan, no buscan tu corazón, no buscan tu crecimiento, buscan sus deleites, dan lugar a sus avaricias. Cuando un miembro de alguna iglesia me llama a mí, yo enseguida le llamo al pastor y le digo: pastor, tal persona me ha escrito o me ha llamado. No sé cómo ha obtenido mi número. El Facebook sí es un poco libre. Me ha escrito. Te aviso. Y alguna vez alguien de ellos me ha dicho: pastor, quisiera darle una ofrenda porque yo le sigo y me motiva su enseñanza. Le llamo al pastor. Le digo: ¿quiere sembrar una semilla? ¿La autorizan? Alguna vez hasta he devuelto la semilla al pastor, hermano, porque el pastor me dijo: no, pastor, esa semilla le corresponde al ministerio porque yo oro por ellos, en serio. Perfecto, le dije, y le mandé su semilla. No estoy buscando bolsillos. El apóstol Pablo dice: gasto de lo mío aún. Ese es el llamamiento que nosotros tenemos, gastar de lo nuestro por amor a aquellos que necesitan de conocer al Señor o aprender la palabra. Amados amigos, aquellos que buscan dividir, tú te vas a juntar, apártate de ellos, dice, de esos divisores, esos que hablan mal de tu iglesia, hablan mal de la palabra, hablan mal de la congregación. ¿Cómo te vas a juntar con ellos? Tú no los vas a ganar, ellos traen un espíritu anticrístico. El único plan de Satanás es volverte como ellos. Para pastor, entonces, ¿quién le va a ayudar? No eres tú, porque no vienen con un afán de arrepentimiento, de búsqueda. Si alguien viene, que era de la iglesia, del ministerio, alguien viene y te dice: la verdad me equivoqué, tú puedes ser el canal para que nuevamente volvamos o vuelva a la iglesia o vuelva a conversar con los pastores. Tú puedes ayudarme, aleluya, porque está teniendo un corazón de arrepentimiento. Pero si viene y te dice: no, que esa enseñanza no es correcta, no está así, no está así, y critica lo que tú crees, hermano. El otro día, conversando con un pastor, le dije: ¿qué haces caminando con esta gente, con unos ministros?
que se proclaman los defensores de los pobres. Entonces ellos dicen que ellos viven como pobres porque son defensores de los pobres. Y le dije, tu pastor en cambio enseña un mensaje de bendición, un mensaje que motiva, que ayuda, que hace crecer en la mente, en el corazón a la gente. ¿Qué haces con ellos? Enseguida se corrigió y me dijo, gracias. Me llamó al día siguiente, quiero invitar a un desayuno, enséñame. Y gracias por no hacer que deshonre a mi pastor. Hermano, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, es muy importante que comprendamos que Dios está siempre a nuestro favor. Nos pasarán, vamos a leer en 2 de Pedro 2, porque ya creo que el tiempo, y son, no sé, son 10, 14, creo, pero vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Por eso les dije, hermanos, demos lugar al Espíritu Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones o divisiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, yo de largo tiempo y la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Hermano, por favor, les estoy suplicando, en este último tiempo, tengan el corazón para oír a aquellos que a lo mejor luchamos contra cosas. Buscan o disciernen quiénes son los buenos ministros del Señor. Y usted puede decir, ¿quiénes son los buenos ministros del Señor? Aquellos que ponen en alto siempre el nombre de Jesús. Aquellos que te enseñan la palabra no fingida, que produce fe en tu vida, que te lleva al campeonato a pesar de que puedas estar abajo. Aquellos que te dan expectativa, esperanza. Aquellos que te motivan, que tienen cuidado de tu familia o te enseñan lo correcto, la búsqueda del Señor, la comunión con el Espíritu Santo, el meditar la palabra de Dios día y noche, el estudiar la palabra. Aquellos que tienen una vida sincera delante de ti. A lo mejor pueden cometer errores humanos, pero tú les ves siempre firmes en lo que Dios les ha llamado a hacer. Hombres genuinos, mujeres genuinas del Señor como tú. No permitas que te distraiga alguien. No permitas que alguien con una mala doctrina, alguien con una mala enseñanza, una falsa profecía, te desvíe del camino correcto. Jesús, nuestro Señor, es el que tiene la autoridad final sobre todos. Y tú al final del camino eres hijo o hija de Dios por la sangre derramada de nuestro Señor. Dice, una de las cosas que a veces estos falsos maestros ya tienen y tardan en reconocer
es que la enseñanza vino del Señor. Ahora ellos se creen los eruditos, ellos se creen los que saben todo. Y cuando tú les corriges, rechinan. Y lo único que buscan es destruir la vida tuya. No es así. Los hijos del Señor, los verdaderos, auténticos ministros, que somos los más, que somos los muchos, fluirán en amor, en perdón, sanarán tus heridas, te socorrerán en el momento indicado, te levantarán. Si uno se cae, el otro lo levantará y te dirá, vamos, sigue adelante, que ya viene nuestro Señor. Hay buenos, excelentes y extraordinarios ministros del Señor, entre los cuales estamos nosotros. No te olvides, Jesús es el único que puede traerte vida y vida en la abundancia. El que te va a guardar de toda este equipo que se desvió por asuntos carnales, se llama Jesús, nuestro Señor. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy decido entregarte mi vida y reconocerte como mi Señor y perfecto Salvador. Creo que tú has muerto en la cruz y has resucitado para darme la vida eterna. Señor Jesús, también te pido que me guardes de los falsos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Guárdanos de falsos ministros tuyos, en el nombre de Jesús. Y te entrego mi familia para que también tú, Señor, les alcances con tu gracia y misericordia. Al haber hecho esta oración, usted ha entregado su vida a nuestro Señor y desde ya le damos la bienvenida. Puede comunicarse con nosotros al pie de la pantalla, están saliendo las plataformas donde usted puede comunicarse. No se olvide, déjeme orar ahora por usted. Señor, guárdalos de todas las acechanzas del enemigo, guárdalos de falso conocimiento, falsa revelación, falsos ministros. Señor, adviérteles que tengan ese discernimiento espiritual para que tú, Señor, en el momento necesario, que sea, Señor, alcanzada esa salvación de aquellos que quieren pervertir su libre albedrío, que quieren pervertir su fe, que quieren traer sobre ellos ignorancia espiritual. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias y bendigo la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. No se olviden, Jesús le ama, los pastores Hernán y Cecibel les amamos. Jesús es el Señor y Rey de nuestra vida. Un gran abrazo. Bendiciones. Recording stop.